Buenas noches, mi nombre es Noelia Espinosa. Soy estudiante de la maestría en Ciencias del Deporte en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. En la materia de la bioadaptación en el deporte, con el docente Rodrigo Damián Merlo. Hablaré de un artículo de investigación que se titula Ignorancia contra negligencia. Esa es la cuestión. Tercera parte, barcos contra cargamento, la ciencia del colesterol. Primeramente hablemos de qué es el colesterol. Es una estructura molecular presente en las células de los animales vertebrados. Es componente esencial de las membranas plasmáticas y precursor de lipoproteínas, sales biliares, vitamina D y hormonas. Por su carácter hidrofóbico, es decir, que no es soluble en agua, en la sangre será transportada por las lipoproteínas, previa esterificación con un ácido graso, pues el exceso de colesterol libre es tóxico para las células. La homeostasis del colesterol se considera un equilibrio. La ingesta de este puede variar desde 250 a 500 miligramos diarios, un poco más en la dieta occidental, y un 95 a 98% está esterificado con ácidos grasos en el OH del carbono 3, generalmente con ácido palmírico, esteárico y oleico. Aparte del colesterol de los alimentos, tenemos el colesterol intestinal. Procede también de dos fuentes endógenas o internas, que son la bilis, que contribuye con alrededor de 1000 miligramos al día, y la descamación del epitelio intestinal, que aporta unos 300 miligramos más. A pesar de que su estructura es casi idéntica, el colesterol y los esteroles vegetales se metabolizan de modo distinto. Hablemos de qué es la esterificación hidrólisis. Una vez que el colesterol entra al sistema digestivo, lo hace en su forma libre y en su forma esterificada. En su forma libre es un grupo OH en el carbono 3. Esterificada es la unión de un alcohol, en este caso el grupo OH del colesterol, y un ácido con la liberación de agua. Una de las lipoproteínas que participa en esta función es la NPC1L1. La producción endógena reciclada vía sales biliares corresponde al 85% del total. Se une al 15% que ingresa por el consumo de alimentos. Una vez en el endotelio del intestino, precisamente en el enterocito, existe esta lipoproteína, la cual básicamente deja entrar cualquier esterol. Puede ser colesterol, triglicéridos o fitoesteroles. Hacemos mención también de otro artículo referente con esta lipoproteína. En el 2004, el doctor Altman hizo un estudio con ratones y se encontró que los ratones producían una dramática reducción en la absorción del colesterol. Se estableció así que la lipoproteína NPC1L1 era un modulador clave de la homeostasis corporal del colesterol. Se desconoce quién recomienda el consumo de dosis altísimas de fitoesteroles, supuestamente para saturar dicha proteína y limitar el ingreso del colesterol. Lo que no imaginan es que los fitoesteroles son más arterogénicos que el colesterol. Esto quiere decir que tienen mayor capacidad de alojarse en las paredes de las arterias y producir accidentes cardiovasculares. La diferencia es que no existe en el cuerpo humano una enzima responsable de esterificar fitoesteroles, los cuales llegan a depositarse en el epitelio vascular. Al menos eso es lo que dice el autor en este artículo de investigación. Veamos ahora más información acerca de los fitoesteroles. Resulta que dentro de los pros son conocidos por ser saludables para el colesterol. Se encuentran principalmente en grasas vegetales. Ha sido documentado que 2 a 3 gramos al día de fitoesteroles durante 3 semanas puede reducir el colesterol LDL, el que se considera malo, en un 10%. Otros estudios en animales y humanos han demostrado que disminuyen el riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Es preocupante para la ciencia que encontremos también algunos contras. Y estos son los siguientes.
Solo pequeñas cantidades de fitoesteroles son capaces de superar las enzimas esterolinas, diseñadas para regular los esteroles desde el intestino. En otra investigación encontramos que sí hay enzimas que regulan los esteroles y se llaman esterolinas. Los aceites vegetales son muy altos en fitoesteroles, por lo tanto la ingesta es mayor que nunca, sobre todo porque muchos de estos aceites vegetales, al igual que las margarinas, han sido añadidos. Entonces hay un exceso de consumo. Aunque hemos evolucionado para vivir con esteroles, el cuerpo prefiere el colesterol. Nuestros antepasados consumían fitoesteroles de origen vegetal, pero principalmente estudios demuestran que se dedicaban a la caza y consumían principalmente alimentos de origen animal. Otros estudios con ratas indican que los fitoesteroles aumentan la acumulación de placa en las arterias. De hecho, curiosamente muchos estudios indican que los fitoesteroles aumentan el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Es decir, que el colesterol solo es un factor de riesgo, pero posiblemente no es tan malo como se cree. Hablemos de otra lipoproteína, que son los kilomicrones. Son lipoproteínas sintetizadas en el epitelio del intestino, caracterizadas por poseer baja densidad y gran diámetro. Están compuestos en un 90% por triglicéridos, 7% de fosfolípidos, 1% de colesterol y un 2% de proteínas especializadas llamadas apoproteínas. Las proteínas que contienen principalmente la ApoB48 tienen, entre otras funciones, la estabilización de las moléculas de lípidos en un entorno acuoso como el plasma sanguíneo. Esto se debe a que las grasas no se pueden disolver en un medio acuoso, recordemos que son hidrofóbicas. Para eso necesitan proteínas que las recubran, para dejar expuestos solo la parte polar de dicha proteína y de esta manera poder disolver la grasa en el plasma. Aquí tenemos los tipos de lipoproteína. Las lipoproteínas no pueden ser transportadas en medios acuosos, quedarían flotando sin llegar a ningún lado. Al igual que una gota en un aceite, igual que una gota de aceite en un vaso de agua. Por tal motivo, las lipoproteínas se organizan con una monocapa lipídica de fosfolípidos, que tienen una cabeza polar, donde se intercalan ciertas proteínas en contacto con el exterior, fundamental para la correcta interacción de estas con los tejidos, e incluso entre ellas mismas, y una cola apolar en el interior, formando un núcleo donde se llenará con las moléculas mencionadas. La lipoproteína ApoB aquí se pueden ver los tipos de colesterol, que son los de baja, mediana y alta densidad. Las de alta densidad se consideran buenas y las de mediana y baja densidad se consideran malas. En un video, el doctor Peter Attia indica que las lipoproteínas son como botes que transportan el colesterol, triglicéridos. Esto sería la carga. Los vasos sanguíneos se refieren a los ríos y los tejidos son los puertos. Para dejar bien en claro, a menos que uno de estos botes tenga un accidente en el río, ninguno es dañino. En el metabolismo de los kilomicrones, una vez que este es llenado con la carga, es decir, con los ácidos grasos y con las proteínas ApoB48, pasa a la linfa y al torrente sanguíneo, donde a medida que circula adquiere otras APO provenientes del colesterol HDL. En este caso, ApoC2 y ApoE, a tiempo que le cede parte de sus ApoA1, pasa por tejidos, principalmente adiposo y muscular, dependiendo de la flexibilidad metabólica del sujeto y de muchas otras variables. La ApoC2 interactúa con la lipoproteína lipasa en el epitelio vascular
Hidroliza los triglicéridos para dar ácidos grasos libres y glicerol. Estos serán tomados ya sea para almacenar o para oxidar en betaoxidación, o en el caso del glicerol, como intermediario glucolítico, o para aportar la reesterificación de triglicéridos en el hígado. La pérdida de ApoC2 del kilometrón evita que se siga degradando. Otra cuestión es que los carbohidratos también participan en la metabolización del colesterol. La ingestión de grasas y principalmente de carbohidratos superiores a la tasa a la cual se pueden metabolizar, puede ser que incluso se llegue a las necesidades, pero una entrada masiva, por ejemplo, de fructosa puede complicar esta metabolización de colesterol. En conclusión, este artículo nos aporta lo siguiente. Es entendido que las lipoproteínas funcionan como transportadoras de triglicéridos y fitoesteroles, es decir, no es lo mismo la carga que el medio de transporte. Los vasos sanguíneos son el medio por el cual se transportan estos ácidos grasos y los tejidos es el punto donde llegan. Otra conclusión es que no está por completo comprobado que los fitoesteroles son benéficos para prevenir accidentes cardiovasculares, puesto que algunas investigaciones han indicado lo contrario. Es un hecho entonces que necesitamos documentarnos con investigaciones veraces y no solo las que nos hacen llegar los de la industria farmacéutica. Estar pendientes de las reacciones de los organismos humanos en un tema que se está convirtiendo en un alto factor de riesgo para la población. Muchas gracias.